Estamos en el tema del amor de Dios y la salvación. La semana pasada cerramos con las preguntas de aplicación y quisiera tomar esta oportunidad para revisarlas antes de comenzar. La primera pregunta: ¿qué significado tiene la opinión popular de que Jesús murió por todos? El amor ilimitado de Dios se extiende a todo hombre en una gracia común, pero la muerte de Jesús solo tiene efecto de salvación para los creyentes. La muerte de Jesús no salva al incrédulo. Segunda pregunta: de acuerdo con la opinión popular, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Divida la frase en dos y explique su fundamento bíblico. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador. Dios muestra su amor por todo hombre pecador en la gracia común y tiene la suficiente compasión para advertirle del juicio venidero a través de la proclamación de su evangelio. Esto no significa que por el amor universal de Dios el hombre se salva. ¿Pero aborrece el pecado? Esta frase no tiene base bíblica y no hay un solo versículo que se le acerque. Los versículos que se han mostrado sugieren que Dios está irado contra el impío todos los días. Dios no condena el pecado. Dios condena al pecador incrédulo que no se arrepiente. Continuando entonces con el tema del amor de Dios y la salvación, nuestro versículo clave para este estudio es Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos indicado que este versículo nos revela dos aspectos importantes en la obra redentora de Jesucristo. Uno es el amor de Dios y el otro es la salvación. Y que tanto el amor de Dios como la salvación son dos temas que van de la mano, y para entender la salvación es importante entender el amor de Dios. Hemos indicado que, según el Dr. John MacArthur, para entender la naturaleza del amor de Dios de una manera comprensible, hay que estudiarlo en tres proposiciones. En primer lugar, el amor de Dios es ilimitado en su extensión. En segundo lugar, el amor de Dios está limitado en su grado. Y en tercer lugar, el amor de Dios está dirigido a su propia gloria. Hemos visto que durante nuestra vida terrenal gozamos del amor ilimitado de Dios, su amor hacia la humanidad. Dios ama al mundo entero. Eso se conoce como el amor ilimitado de Dios. Pero hay que resaltar que a pesar de que ese amor ilimitado es para todo ser humano, ese amor no es eterno, ese amor no es salvífico. La razón para esto es que ese amor ilimitado solo se le ofrece a todo hombre mientras el hombre vive en el mundo, y hombres de este mundo incluyen tanto creyentes como incrédulos. De acuerdo con Lucas 16, versículos del 19 al 31, si usted muere creyente va al seno de Abraham, pero si muere como incrédulo termina en un lugar de tormentos llamado el Hades. Y hay que destacar que Lucas indica que estas son moradas eternas. En otras palabras, no existe una morada de transición llamada el purgatorio. Así que mientras estamos en la tierra, todo hombre goza de ese amor ilimitado en una gracia común. En la gracia común, Dios le da dones a los hombres, tanto creyentes como incrédulos, que benefician a la humanidad de una forma global. Y cuando llueve y sale el sol, esto ocurre sobre justos e injustos y sobre buenos y malos. En ese amor ilimitado, Jesús muestra compasión por un hombre que no reconoce su pecado y que no quiere seguirlo. Sin embargo, aún
Cristo lo sigue amando. Por ese amor ilimitado, la palabra de Dios le ofrece al hombre incrédulo la advertencia de un infierno eterno y separado de Dios. Y esto se hace por medio del ofrecimiento del Evangelio para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Cuando el hombre rechaza, menosprecia y niega ese amor universal de Dios, el amor de Dios se torna al odio. Para el hombre, odio es una emoción que es completamente opuesta al amor de Dios. Lo opuesto al amor es el odio y lo opuesto al odio es el amor. Pero para Dios el odio no es una emoción como la que experimenta el ser humano, sino más bien el impartir de su justicia a un hombre que lo rechaza continuamente y que no quiere creer en él. ¿Quiere decir esto que Dios llega a un punto en el que él odia al impío? En el Salmos 5, versículos 5 y 6 dice: Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Entonces la respuesta es sí. Dios rechaza y abandona a un hombre que a conciencia lo rechaza. Y por causa de que hay hombres que rechazan a Dios, que rechazan su amor y esa salvación gratuita, el amor de Dios está limitado en su grado. Dios muestra un amor limitado solo a los suyos. Los suyos son aquellos que en vida terrenal creen en Él. Estos son los que se arrepienten y se convierten. Estos son los suyos. Dios muestra este amor hasta el final. Es un amor incondicional, sin odio, un amor eterno. Un amor consumado donde no se le agrega ni se le quita. Y eso es lo que hasta el fin quiere decir. Debido a que Dios ama al mundo, eso no significa que Él está obligado a amar a todo mundo de la misma manera y al mismo grado. Dios no tiene que amar a todo ser humano simplemente porque la gente lo espera o porque los hombres piensen que la entrega de amor de Dios es lo que ellos se merecen, lo apropiado o lo equitativo. La realidad es que Él ama al mundo en un sentido, pero Él ama a los suyos de una manera mayor. Y esto nos lleva entonces a la tercera proposición del amor de Dios. El amor de Dios está dirigido a su propia gloria y está determinado por las demandas de su gloria y de su nombre. Esto quiere decir que sea como sea que Dios ama, Él va a amar de una manera que es absolutamente coherente con quien es Él, y esto es con su gloria y su nombre. Dicho de otra forma, el amor ilimitado de Dios que se ofrece tanto a creyentes como a incrédulos mientras están en el mundo es para la gloria de Dios. Y el amor limitado de Dios que excluye a los incrédulos y es solo para los que creen mientras están en el mundo y aun cuando pasan a la eternidad, eso también es para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el amor de Dios por un lado nos salva, sea el amor de Dios que también nos lleva a la condenación? Y esto lo podemos contestar entonces definiendo qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es un tema amplio y para la mente finita del hombre un poco complicado de entender. La razón es que desde el punto humano queremos definir a Dios soberano. Por ejemplo, el amor de Dios es un amor incondicional y el amor del hombre es un amor emocional. Entonces el hombre quiere definir a Dios utilizando su entendimiento y aplicando las reglas humanas de un amor emocional a un Dios que tiene un amor incondicional.
Por eso Dios ama a un mundo entero de creyentes e incrédulos, porque su amor ilimitado no pone condición. Sin embargo, Dios rechaza al hombre que lo rechaza, y todo esto es para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? En forma resumida, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos que revelan la excelencia de fama, honor, esplendor y buena reputación de Dios, y que es evidenciado por sus obras. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la expresión evidente y real de su existencia, impactando los sentidos físicos. En otras palabras, es Dios haciéndose palpable. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestó en forma de nube llamada Shekinah, que simboliza a aquel que vive. Pero en el Nuevo Testamento se manifiesta la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Un ejemplo que nos puede ayudar a visualizar el tema de la gloria de Dios lo encontramos en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, donde dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que el ciego naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el versículo 2, el ciego debió ser un personaje conocido porque los discípulos de Jesús ya sabían de él. Cuando le vieron, aprovecharon la oportunidad para presentarle a Jesús un problema que los judíos llevan mucho tiempo discutiendo y que sigue siendo misterioso y difícil de comprender. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Los judíos consideraban que el sufrimiento seguía al pecado como efecto a la causa. Estos suponían que donde había sufrimiento tenía que haber ocurrido algún pecado, así que la pregunta era culturalmente razonable: ¿es su ceguera debido a su propio pecado o al de sus padres? ¿Cómo su ceguera podría ser debida a su propio pecado si era ciego de nacimiento? Los teólogos judíos proponían una de dos posibles respuestas a esa pregunta. Primero, algunos de ellos sustentaban la extraña idea del pecado prenatal. De hecho, creían que una persona podía empezar a pecar cuando estaba en el vientre de su madre. O, segundo, que la consecuencia del pecado de este hombre era la maldición generacional, basado en lo que dice Éxodo 25. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el versículo 3, Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no contesta directamente la pregunta, ni trata de desarrollar o explicar la relación que existe entre el pecado y el sufrimiento. Tampoco negó la conexión general que existe entre pecado y sufrimiento, pero refutó la idea de que ciertos actos personales del pecado fueran la causa directa de la enfermedad. Sin embargo, cuando dice para que las obras de Dios se manifiesten en él, resalta que la aflicción de aquel hombre le vino para que hubiera una oportunidad de demostrar lo que Dios puede hacer en el hombre. Esa es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es uno de sus atributos comunicables que solo pertenece a Él. La palabra gloria, por un lado, significa honor o reputación excelente. Por ejemplo, en el Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Esto quiere decir que
todo en el cielo declara, anuncia y revela el honor y la excelencia de Dios en toda su creación. La palabra gloria también se refiere al resplandor de una manifestación tal como una luz brillante que rodea la presencia de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios y la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Esto quiere decir que la gloria de Dios es el resplandor de su revelación que se hace visible en Jesucristo. Jesús nos revela exactamente quién es Dios. Cuando Felipe le dijo en Juan 14, versículos 8 y 9, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la gloria de Dios es algo que pertenece solo a Dios y es la manifestación visible del honor o la reputación de excelencia del carácter de Dios que se nos revela por la iluminación de toda la creación y por la revelación de nuestro Señor Jesús. La gloria de Dios también se manifiesta en la expresión bíblica por amor a su nombre. En Salmos 23:3 dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. En Romanos 1:5 dice, hablando de Jesús, por medio de Jesús, en quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Cuando hablamos de un nombre nos referimos a la reputación que sigue a ese nombre. Sin mencionar a nadie en particular, usted pudiera pensar en algunos personajes que solo por su reputación en la historia se destacaron como libertadores, defensores de los derechos humanos o simplemente como sanguinarios y opresores. Usted fácilmente pudiera dar varios ejemplos de personajes cuyos nombres se caracterizan por uno de estos atributos, solo porque la reputación sigue al nombre. ¿En quién piensa cuando el atributo es calidad, perfección y precisión? De igual manera, ¿en quién piensa cuando el atributo es salvación, amor, vida eterna? Esta es la manera en la que usamos la palabra nombre. Cuando decimos que alguien está creando fama por sí mismo, está asociando el nombre con una marca o está asociando el nombre con una reputación. De igual manera, el nombre de Dios es una marca a su reputación, a su fama, a su prestigio. Cuando Moisés le preguntó en Éxodo 3, versículos 13 y 14, ¿cuál es el nombre del que me envió? Él le dijo, mi nombre es yo soy el que soy. En otras palabras, mi nombre es quien soy yo. Entonces, en la frase por amor a su nombre, Dios nos va a mostrar quién es Él. Dios es un Dios de salvación. Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de venganza. Él es un Dios de misericordia y Él es un Dios de justicia. Y Él va a mostrar todo eso porque eso coloca su nombre en un lugar en el que puede ser respetado, reverenciado, honrado y adorado. Ahora, la gloria de Dios y por amor a su nombre son dos expresiones bíblicas que también van de la mano. La gloria de Dios es la manifestación visible de la excelencia del carácter de Dios que la vimos a través del Viejo Testamento y que se nos revela por medio de Jesús. Por amor a su nombre, Dios encuentra deleite en el valor de su reputación.
Estas expresiones las encontramos juntas en, por ejemplo, el Salmos 79:9, donde dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El salmista aquí está clamando a Dios y dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Y después esto, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdónanos nuestros pecados por causa de tu nombre. El salmista está orando para que Dios haga lo que es coherente con su ser, con su gloria, con su nombre, con la manifestación de su naturaleza, de quién es Dios, todos sus atributos. Todo lo que Él hace será un reflejo coherente de quién es Él. Por lo tanto, el amor de Dios está dirigido a su propia gloria y está determinado por las demandas de su gloria y de su nombre. Esto significa que todas las acciones de Dios se dirigen con el fin de glorificarlo, y esa glorificación surge a raíz de las demandas de su excelencia de carácter y de su valor en la reputación. Todos los atributos de Dios trabajan en armonía perfecta. El amor de Dios no está separado de sus otros atributos, ni estos trabajan de una manera independiente. Por ejemplo, Dios entrega su amor, misericordia, gracia y bondad para los que creen, pero Él también manifiesta su odio, su enojo, su ira, su venganza y su justicia por un hombre incrédulo y malo. En ambos casos, el amor de Dios está dirigido a su propia gloria. Cuando decimos que tanto el amor de Dios y su ira trabajan en perfecta armonía para glorificar a Dios, significa que ambos exhiben la misma característica de justicia. Un ejemplo de esta dicotomía aparece en Éxodo 20, versículos del 2 al 6, donde dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora observe lo que dicen los versículos 5 y 6. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. En estos versículos podemos observar que el amor de Dios es un acto de justicia para su gloria y por amor a su nombre. Dios le imparte al hombre la misma justicia tanto al que cree en él como al que lo rechaza. Esto lo podemos confirmar en la primera parte de Primera de Samuel 26-23, donde David dice: el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. La justicia de Dios se expresa en ese amor ilimitado en extensión y su amor limitado en grado, ya que es lo que va con su gloria, con su palabra, con su nombre. Esto quiere decir que el amor de Dios que por un sentido nos salva es el mismo amor de Dios que por otro nos lleva a la condenación. Dios se glorifica al impartir su justicia cuando salva a un creyente, y Dios se glorifica al impartir su justicia cuando un incrédulo se pierde. Cabe destacar que en Ezequiel 18:23 dice que el Señor no se complace en la muerte del impío y prefiere que el impío se aparte de sus caminos y viva. Pero Dios hará lo que su gloria dicte que debe hacer, y su gloria es una gloria que se manifiesta en ira,
es una gloria que se manifiesta en perdón, es una gloria que se manifiesta en refreno y paciencia. Sea lo que sea que Dios hace, se hace porque es coherente con su gloria. Por ejemplo, Jeremías 14:7, donde dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por causa de tu nombre. Esto quiere decir que a pesar de que nuestras iniquidades testifican en nuestra contra, el profeta dice, perdónanos porque eso también mostrará tu gloria. En este caso es una gloria que se manifiesta en perdón. En Jeremías 14, versículos 20 al 21, reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies por amor a tu nombre. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. El profeta claramente le pide a Dios que no menosprecie, no traiga desgracia al trono de su nombre, que se acuerde y no anule su pacto. Y en este caso es una gloria que se manifiesta en el refreno y la paciencia. Los profetas del Antiguo Testamento entendían que las acciones de Dios eran para su gloria. Y si Dios escoge salvar a algunos y no a otros, eso es para la gloria de Dios. Porque Dios hace aquello que es coherente con su gloria. Y si el cielo va a ser poblado por gente que es del Señor Jesucristo y el infierno va a ser poblado para siempre con aquellos que no lo son, todo eso es para la gloria de Dios. Entonces, Dios amará, pero al amar, Él no va a afectar su juicio, porque su amor no es un amor emocional, sino incondicional. Al mostrar compasión, Él no va a eliminar su justicia, porque Él actúa de manera coherente y perfecta con todas las características que Él posee. Podemos decirlo de esta manera. Mientras que Dios ama al mundo y no quiere que nadie perezca. Mientras que Dios no se agrada de la muerte del impío y siente compasión hacia todos aquellos que mueren en su pecado. Mientras que Dios ofrece advertencia del juicio y una invitación del Evangelio a un mundo entero, al final, Él todavía será glorificado por la condenación de los pecadores, porque Él siempre hará aquello que le dé gloria. Aunque somos iguales de culpables que aquellos que perecen, Él hará lo que hará por causa de su propia gloria. Él se mostrará a sí mismo como un Dios de justicia, un Dios de juicio, un Dios de venganza, un Dios de ira, un Dios de castigo. Él se va a mostrar como un Dios de misericordia, como un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de perdón y todo lo que hay en medio de estos dos extremos. Un Dios de paciencia, un Dios de fidelidad. La salvación de algunos pecadores y la miseria eterna de otros, todos se concentra en la gloria de Dios. Y eso es lo único que necesitamos saber. Simplemente adoramos a Dios por su gloria. En la próxima clase seguiremos con el tema de la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es determinar todos los días de mi vida que todo lo que haga va a ser dentro de su voluntad. Eso es vivir para la gloria de Dios. Que lo que voy a hablar, cómo voy a actuar y reaccionar ante las demás personas tiene que ser una reacción que glorifica a Dios. Terminamos con algunas preguntas de aplicación. ¿Qué significa la frase la gloria de Dios? ¿Qué significa la frase por amor a su nombre? ¿Por qué el amor de Dios está dirigido a su propia gloria?
y está determinado por las demandas de su gloria y de su nombre, porque el amor que nos da salvación es el mismo amor que nos condena. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos quieres enseñar. Padre, es un hueso duro para morder. Sabemos, Señor, que tu palabra es perfecta, tu palabra es rígida, tu palabra, Señor, es inmutable, no cambia. Pero de igual manera también, Señor, no son las enseñanzas que históricamente nos han traído, nos han presentado a un Dios que al final va a salvar a todo mundo, los justos con los injustos, los creyentes con los incrédulos. Eso no es lo que dice tu palabra. Son palabras, Señor, que se nos hace difícil entender, pero solamente sabemos que por tu Espíritu Santo se nos pueden revelar como las verdades que tú nos quieres presentar a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la paciencia, nos des la fe, nos abras el entendimiento para poder aceptar, Señor, las cosas que se nos hacen difíciles aceptar. Permite, Señor, que sobre todo tu nombre sea glorificado, porque tú eres Dios, porque tú eres creador, tú eres el alfarero. Yo solamente soy, Señor, el barro en tus manos para que tú me formes. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Esperamos que se disfrute del resto del servicio y para la gloria de Dios esperamos verlos nuevamente en la próxima sección donde continuaremos hablando sobre la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.